En el gimnasio hay principalmente 6 tipos de ejercicios que debes tener sí o sí, debes incluir en tu rutina semanal. ¿Qué sentido tiene que yo, a ti que no te conozco, que me estás viendo, te diga tienes que hacer press banca o tienes que hacer otro? Que hay un sesgo en esos ejercicios, esos llamados básicos, por tus extremidades, por tus longitudes, incluso por tu grado de movilidad, de flexibilidad. Hay ejercicios que te irán bien y hay otros ejercicios que no vas a poder sacarle el máximo partido. Es que te voy a dar una forma donde vas a empezar a ver los ejercicios no como compartimentos estancos y separados, sino como grupos de ejercicios. ¿Por qué es importante? Hay muchos físicos, como Frankenstein, ¿sabes? Que están hechos como por partes, que dices, hostia, sí, le han metido mucha caña al pecho superior, pero el pecho inferior no asoma por ningún lado. Y ojo, prestad atención aquí, porque aquí es donde la gran mayoría palma. Muy buenas, chicos, hoy me veis aquí en un ambiente totalmente distinto. Estoy aquí en la playa para enseñaros y poderos hablar de verdad, de una vez por todas, que empieces a cambiar un poco la forma en cómo ves tu rutina de entrenamiento, la forma un poco en cómo ves los ejercicios. Y es que sí, te voy a decir los 6 tipos de ejercicios que tienes que tener en tu rutina sí o sí, y por supuesto también te voy a decir los ejercicios concretos, pero es importante que hagamos esa distinción, porque el primer paso, y lo primero que te quiero decir es que no tiene sentido que yo venga aquí y te diga tienes que hacer sentadilla, tienes que hacer press banca. No, porque en todos esos ejercicios, y ya es hora de que lo veamos todo, porque está por activa y por pasiva demostrado, aparte es más que evidente, que hay un sesgo en esos ejercicios, esos llamados básicos, o lo que a una persona le funciona bien y a otra persona no le funciona, hay un sesgo anatómico muy, muy potente. ¿Qué quiere decir esto? Que por tus extremidades, por tus longitudes, por lo alto que seas, incluso por tu grado de movilidad, de flexibilidad, no vas a... Hay ejercicios que te irán bien y hay otros ejercicios que no vas a poder sacarle el máximo partido. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo, a ti que no te conozco, que me estás viendo, te diga tienes que hacer press banca o tienes que hacer otro? Pero sin embargo te voy a dar un tip que es mucho mejor. Y es que te voy a dar una forma donde vas a empezar a ver los ejercicios no como compartimentos estancos y separados, sino como grupos de ejercicios. Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar y creo que es la mejor forma de que empieces a cambiar un poco la perspectiva que tienes respecto a los ejercicios, y que a mí me hubiera encantado saber hace años cuando empecé, y que sobre todo pues eso me ayuda a día de hoy a que, ok, si este ejercicio no me funciona bien, si este ejercicio por lo que sea no me gusta o está porque está ocupado en el gimnasio, puedas cambiarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es que en el gimnasio hay principalmente 6 tipos de ejercicios que debes tener sí o sí, debes incluir en tu rutina semanal. Si tu objetivo es hipertrofia, pero realmente si tu objetivo también es pérdida de grasa, también tiene, al final vas a tener que incluirlo sí o sí. El problema viene con que 3 o 4, yo creo que la gran mayoría, el 90% lo incluís sin casi ni saberlo, pero hay 2 o 3 tipos de ejercicios, de grupos de ejercicios que no los incluimos. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el físico que luego nos queda no es un físico armonioso, no es un físico que tú digas... No sé si os ha pasado, pero a mí, por ejemplo, yo que estoy muy acostumbrado y trabajo de esto, ¿no? Al final veo físicos a diarios, con las revisiones, con los clientes y demás, y llevo años así. Hay muchos físicos que los ves y me da la sensación de que son un poco como... Voy a decir, esto está un poco feo, pero como Frankenstein, ¿sabes? Que están hechos como por partes, que dices, hostia, sí, le han metido mucha caña al pecho superior, pero el pecho inferior es inexistente. O te veo mucho el hombro anterior, pero el deltoides posterior no asoma por ningún lado. Entonces, eso es un problema ese es el principal problema de lo que voy a decir, de no haber trabajado los diferentes tipos de ejercicio. Entonces, mi intención con este vídeo es que al final te vayas con una perspectiva totalmente distinta de cómo son los ejercicios. Así que, y que sobre todo, pues eso, tengas también tú más conocimiento para saber si lo estás haciendo bien o no. Y sobre todo el ejercicio que quiero que hagas ahora es que cuando voy a ir diciendo los tipos de ejercicio, tú vayas pensando tu rutina de entrenamiento, lo que tú estás haciendo a día de hoy, y digas, hostia, yo esto no lo estoy incluyendo, hostia, a mí me falta este tipo de ejercicio. Y que te plantees ahí y entonces lo metas. Eso creo que es mi mejor forma de poder ayudarte. Así que quiero que vayas haciendo ese ejercicio según los iré diciendo. Así que, pues chicos, con este maravilloso día empezamos. Lo primero que hay que saber es que hay diferentes tipos, como digo, de ejercicios. Vamos con el primer grupo. El primer grupo lo llamamos de empuje. ¿Qué significa cuando hablamos de empuje? ¿No? Seguro que habéis escuchado, espero que no esté escuchando mucho ese perrito, pero bueno, cuando hablamos de, seguro habéis escuchado empuje, ejercicios de tirón, y muchas veces aquí dices, hostia, ¿esto qué significa? Empuje, es muy sencillo. Empuje significa que nosotros cogemos el peso, mancuernas, disco, lo que sea, y lo alejamos de nuestro cuerpo. Es cuando hacemos el movimiento de que alejar de nuestro cuerpo ese peso, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí tenemos pues ese press banca, cualquier ejercicio que tenga que ver con hombro también lo estamos alejando, ¿vale?
todos esos ejercicios. Entonces, ¿por qué es importante y por qué hago esta aclaración? Porque el primer grupo hablaremos de empujes, concretamente empujes horizontales. Empujes, como su nombre indica, y horizontal, pues en el plano que estoy haciendo. ¿Qué ejercicios hay aquí? Pues aquí estaríamos hablando de un press plano, un press banca, por supuesto, también puede ser en máquina, incluso el movimiento de abducción, que se ha demostrado que realmente a nivel anatómico sigue siendo también un empuje. Entonces, el primer grupo, y lo que tienes que saber que está en tu rutina, es que hagas un empuje horizontal, un movimiento donde tú hagas ese movimiento de empujar horizontal. ¿Sí? Este es el más fácil y es el que todo lo tenéis en la rutina. Así que el primero, check. Vamos con el segundo. El segundo es también un empuje, pero en este caso un empuje vertical, es decir, que hagamos en este plano o un poquito también inclinado. ¿Qué ejercicios podríamos meter aquí? Pues todo lo que sería esos press militares, ya sea libres, con mancuerna, con barra, como sea, pero un press militar, ¿vale? Y ese, por ejemplo, también podríamos aquí incluir un press inclinado, ¿no? También al final que está trabajando todo ese haz clavicular y también sería en ese ángulo. ¿Por qué es importante esto de los ángulos? Que ahora vamos a entrar en materia, ¿no? Pero ¿por qué es importante trabajarlo en horizontal y en vertical? Porque al final cuando nosotros estamos haciendo, pues eso, un ángulo u otro, la musculatura implicada es una u otra. Entonces, de nada no tiene sentido que hagas 3 ejercicios de empuje horizontal, ¿no? Porque hago aquí, hago luego este y luego tal, y luego no metas ninguno para esa parte, esa porción del hombro o ese haz clavicular. No vas a tener ese físico armonioso, te va a crecer el pecho a partes iguales y sobre todo no vas a desarrollar el máximo tamaño, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿vale? Entonces, chicos, tenemos esos dos grupos. El segundo, seguramente también lo tengáis, ¿no? Ese empuje vertical. Pasamos al tercero. El tercer tipo, ya dejamos los empujes y nos vamos a los tirones. ¿Qué es los ejercicios de tirón o tracción, ¿no? Que también se llaman? Esos ejercicios no es más que lo contrario al empuje. Aquí lo que hacemos es coger el peso y lo acerco a mi cuerpo. Fijaos que es lo contrario, ¿no? Cojo el peso y lo acerco. Lo puedo acercar de muchas formas. Pero también aquí hay que cumplir 2 tipos de ejercicios que estén en tu rutina. La primera sería una tracción horizontal, ¿vale? Una tracción horizontal, ¿qué ejercicios que englobaría aquí? Pues estamos hablando al final de cualquier remo realmente, ¿no? Desde remo Gironda, Hammer, bueno, un montón de remos, cualquier remo que sea en ese plano horizontal, un seal row incluso, etcétera, etcétera. Y también el otro grupo, el cuarto grupo, que también tienes que tener en tu rutina, sería una tracción vertical. ¿Qué significa esto? Pues donde en este plano cojamos y acerquemos el peso. ¿Cuáles son este grupo? Los más sencillos. Estamos hablando de, por ejemplo, unas dominadas, en todas también sus variantes, o cualquier tipo de jalón al pecho, ¿no? Entonces, aquí vuelve a hacer la pregunta. Ok, estoy metiendo los empujes, los estaba metiendo. Ok, check, horizontal y vertical. Tracciones, tirones, estoy metiendo horizontales y verticales, porque ahí estaremos trabajando distintas formas, el dorsal o el redondo mayor o el trapecio, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que estar incluidos estos 4. Sigamos hasta los 6, porque hasta aquí la gran mayoría, como digo, suele tenerlos. Ahora nos vamos a poner el foco en la parte del tren inferior. Si ahora nos hemos centrado en el tren superior, ahora vamos a poner el foco en la parte del tren inferior, ¿no? Ok, chicos, seguimos que se había cortado. Bueno, como decía, si hablamos de tren inferior, teníamos 2 y nos quedan 2 para completar esos 6. Y ojo, prestad atención aquí, porque aquí es donde la gran mayoría palma. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de movimientos. El primero es una flexión y extensión de rodilla, ¿vale? Lo metemos en el mismo. ¿Qué significa esto? Pues todos esos movimientos donde nosotros al final haremos esa flexión, como su nombre indica, o esa extensión de rodilla. ¿Cuáles son estos? Pues estamos hablando de un patrón, por ejemplo, como el de sentadilla, una prensa, una sentadilla búlgara, bueno, todas sus variantes, ¿no? Por norma general, pero también unas zancadas, una hack, sentadilla hack, todos estos ejercicios al final estarían dentro de este patrón de flexión o extensión de rodilla, ¿no? Que se encarga al final de, pues, trabajar, como sabemos, ese tren inferior. Y aquí tampoco reside el problema, porque la gran mayoría, yo te pregunto, ¿estás incluyendo algún patrón, algún tipo de ejercicio en tu rutina de flexión o extensión de rodilla? La respuesta lo más seguro es que sí. Pero nos vamos a ese último grupo también que hace referencia al tren inferior, y es las bisagras de cadera, es decir, la extensión o flexión de cadera, de la pelvis, ¿no? Entonces, este ejercicio, este patrón de movimiento, aquí ya lo vemos, en el gimnasio ya suele escasear más. Aquí la pregunta sería, ¿estás incluyendo en tu rutina algún
peso muerto, ya sea en todas sus variantes, rumano, convencional, da igual. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el hip thrust. Otro ejemplo sería unas hiperextensiones para más la zona lumbar o de glúteo. ¿Estás incluyendo también estos tipos de ejercicio? Porque si no, esto, y es una cosa que también veo mucho en mi asesoramiento, sobre todo para que no os pase, el problema no es que tú tengas menos glúteo o que la zona lumbar esté más débil o menos. El problema es que luego eso acarrea muchos dolores, molestias, y que cuando tú vayas a hacer otros ejercicios, no tiene por qué ser estos ejercicios, otros, por ejemplo, una sentadilla, que es el patrón de flexión de rodilla, te vaya a doler la lumbar. O otros ejercicios y te vaya a doler, pues yo que sé, no tenga fuerte tampoco la parte del abdomen, todo lo que sería la parte del core. Entonces, es importantísimo que, como digo, trabajemos esos 6 tipos de ejercicio en todas sus variantes para que tu físico no simplemente sea fuerte aquí o aquí o aquí, sino sea fuerte en todos los patrones, y eso es la mejor manera de prevenir una lesión. En primer lugar, que eso ya debería ser razón de más para hacerlo, pero en segundo lugar, si solo quieres poner el foco en la estética, razón de más también, porque es la única forma de que tu cuerpo, como digo, vaya evolucionando a la par, ¿no? Y no tengamos luego descompensaciones muy heavy a lo Frankenstein, como he dicho, que desgraciadamente existen y pasan, ¿no? Entonces, mi intención con este vídeo, y ya lo voy a acabar aquí, es que hayas visto hoy, ok, todos los ejercicios del gimnasio se pueden resumir en esos 6 tipos, no hay más. No hay más. Empuje vertical, empuje horizontal, tirón vertical, tirón horizontal, flexión de rodilla y flexión o extensión de cadera. Entonces, preocúpate, tienes que meter en tu rutina todas las semanas como mínimo uno de cada uno. Por supuesto que la gran mayoría serán más de uno, pero al menos mete un patrón de movimiento de estos ejercicios, ¿vale, chicos? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y el formato, que es de mis primeros vídeos, como sabéis, que se haya entendido todo. En comentarios me podéis hacer cualquier pregunta, sobre todo ahora que somos muy poquitos, y os podré contestar, pues eso, sin ningún tipo de molestia. Así que espero que os haya ayudado. Cualquier cosita, nos vemos.